Muchísimas gracias, estimado Luis, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a estas mesas de reflexión. Pues estoy muy contento además porque pues es un espacio que no había estado antes y que es una oportunidad para seguir amplificando las reflexiones. Y bueno, pues justamente me gustaría comenzar platicando pues desde dónde me sitúo para decir lo que quiero decir esta tarde. Y pues tiene que ver en general, pues como ya se decía ahorita, un poquito de la epistemología marxista en el sentido desde el materialismo histórico, es decir, comprender que el análisis categorial o el análisis epistemológico no es simplemente como un aditamento, ¿no? o alguna exquisitez, ¿no? de la cuestión de la ciencia, sino que es muy importante porque es la única manera que tenemos nosotros de captar realmente la complejidad de los procesos que están existiendo en tiempo real. O sea, ese es el gran principio del materialismo histórico. Y si no nos tomamos en serio la discusión epistemológica, pues entonces estamos a ciegas, pues, ¿no? Porque los fenómenos sociales que estamos viendo, además ahorita es muy interesante el momento de reflexión, que estamos en plena crisis, ¿no? Estamos así en el derrumbe total desde mi punto de vista, que es la provocación también un poquito para la discusión, de que ya no estamos dentro de los linderos del modo de producción capitalista en su forma tradicional. Es decir, pasamos a inicios del siglo XX a la fase superior, o sea, asumiendo pues, ¿no? Lo que es el materialismo histórico, y que la crisis que estamos viendo ya no es cualquier crisis, sino es la crisis de la última fase. Entonces eso nos está dejando ver por todos lados con este removimiento geopolítico tan fuerte que estamos viendo, pues estamos viendo el monstruo sin piel, ¿no? O sea, lo estamos viendo con plena claridad. Entonces es así como de repente una luz, la realidad misma te ofrece todo ese nivel de crisis civilizatoria, y por eso creo que la discusión categorial es importante, porque necesitamos tener muy claro cuáles son las dimensiones fundamentales para poder ir planteando los conceptos que nos van a ayudar a construir lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se ha estado enunciando en los medios, en las universidades, esta sensación de distopía, ¿no? Esta sensación donde no hay salida, esta sensación donde la crisis ya es una crisis que nos lleva inmediatamente ya a la desaparición de todos los sistemas habidos y por haber, ¿no? Y a mí me parece extraño, es decir, me parece que ese tipo de percepción podría catalogarse dentro de lo que sería el sistema ideológico capitalista, que su sistema tiene como una de sus principales fuerzas es precisamente desactivar la historicidad de sí mismo para presentarlo como eterno. Entonces, si lo eterno está en crisis, entonces lo que sigue, ¿qué es? La desaparición total y absoluta, ¡pum!, ¿no? Y eso, categorialmente, epistemológicamente, desde el materialismo histórico, no solamente es incorrecto, sino que detectamos que ahí justo estamos recibiendo uno de los venenos más fuertes del sistema ideológico. Es decir, si nos anula la visión de futuro, pues entonces estamos perdidos en todo lo demás, por más reorganizaciones administrativas que se hagan, por más planes de estudio que se presenten, no vamos a dar pie con bola, como decía el profesor Juan José Bautista, que en su momento quisiera hacer algunos comentarios sobre algo que él me enseñó. Pero bueno, para ir planteando, ¿no? Con todo esto lo que quiero decir es que, bueno, pues el neoliberalismo es un hecho que ya feneció históricamente, es decir, aun cuando veamos inercias, cuando veamos todavía elementos que siguen como en una misma aparente normalidad, cuando vemos de conjunto lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, el proceso de transformación nacional y el proceso de transformación geopolítico de forma simultánea, significa entonces que hay una remoción de elementos muy seria, y que esa remoción, y este es el punto, que muchas veces se puede interpretar esto como optimismo, pero en realidad es la consecuencia de la reflexión del materialismo histórico. Estamos en la fase no de crisis en el sentido distópico, sino de crisis en el sentido de transición. Y cuando estamos en transición, entonces todos los fenómenos van a entrar a una nueva dimensión. Por lo tanto, tengo que tener claro mi idea de totalidad concreta, es decir, cuál es exactamente la hipótesis de lo que está ocurriendo en sentido sistémico para que todos esos procesos tengan sentido. Porque si yo analizo procesos nuevos con un marco categorial viejo, igual, a ciegas. Y eso insisto, esto es
fuerte porque nos inmoviliza políticamente, porque nos hace gastar muchísima energía en no saber, ¿no? En decir, no, pues bueno, pues aceptamos la crisis, ¿y qué? O sea, eso ya me parece que es algo que nos tiene que remover un poquito en el sentido de decir, bueno, pues es que tenemos que entonces tomarnos en serio que estamos en ese proceso de transición y analizar en consecuencia. Y yo creo que uno de esos elementos pues comienza a ser este momento de transición epistemológico, a enunciar la visión sistémica de largo plazo para poder enunciar cuál es el modelo ideal. Esta es la idea de Juan José Bautista, que cada una de las civilizaciones está determinada por su modo de producir, por supuesto, pero todo modo de producir produce a su mismo vez un modo de ver, ¿no? Y con ese modo de ver se genera un tipo de praxis política. Entonces, bueno, está interconectado estos dos elementos, es decir, el cambio económico siempre va acorde con un cambio también en las formas estatales, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo todo eso de conjunto, ahora sí, la pregunta es, ¿qué exactamente es bienestar? ¿No? Es decir, ¿qué contenido le vamos a poner? Insisto, no como ideas, ¿no?, que me gustaría que fuera así o asá, sino de que, de acuerdo al análisis histórico, hay otro principio dialéctico muy importante. Los modos de producción o las fases, cuando van transitando de una a otra, no es que la siguiente sea cualquier otra o que sea un deslizamiento nada más de esa nueva fase, sino que es exactamente o estrictamente hablando el opuesto. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué fue? Un vaciamiento total de valores de uso, pero total, en toda su universalidad, ¿no? Entonces, no, en realidad no era un modelo económico en el sentido activo, sino el modelo económico era que simplemente iba a entregar al capital privado el control de toda la forma estatal global, ¿no? Entonces es la superprivatización global la que vivimos desde 1971, cuando se captura el patrón monetario, cuando Estados Unidos ya puede utilizar el dólar como reserva. Es el momento en el cual inicia el bastón de mando del capital en el sistema económico global, y que en el 2008 lo pierde en la crisis sistémica, ¿no? Entonces tenemos ese momento donde el neoliberalismo, insisto, ya en su estructura histórica ya dio todo lo que tenía que dar, y por lo tanto ya estamos en una fase posterior, ¿no? Es decir, porque su principal fuerza que tenía, el sistema de crédito, hoy en día está en profunda crisis, ¿no? Los Estados Unidos tienen una deuda impresionante, aún con toda esa deuda impresionante no tienen la capacidad para reconstruir productivamente su país. Entonces, por lo tanto, recurrieron a medidas comerciales, ¿no? Como si fuera el mercantilismo. Entonces, queda claro que el hegemón está también en una crisis profunda civilizatoria de sí mismo, es decir, ya no se entiende a sí mismo en su proceso. Entonces nos aparecen las locuras trompianas, ¿no? Pero no son locuras, ¿no?, en última instancia, sino son símbolos de esa degradación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque de alguna otra manera, si algo ha afectado el bienestar, es decir, el valor de uso corporizado, ¿no?, en el pueblo, si algo ha afectado, pues es precisamente la intervención permanente de los Estados Unidos en México. Entonces, si esa intervención permanente que tenemos desde el Pacto de la Embajada, justo en la Revolución Mexicana, el Consejo de Banqueros, que se encargó de que todo lo que se había nacionalizado le rindiera de todas maneras, le diera ingresos a los viejos capitales, y luego el Telecán, cuando también fue una captura de nuestro país como un mercado de consumo y como producción de enclave, pues hay, y tenemos que enunciarlo así, pues ha habido una afectación muy seria que podemos documentar de ese fenómeno hegemónico. Entonces, bueno, eso está bien, vamos haciéndolo. Yo creo que es importante tener esa memoria, pero también saber que si ese hegemón está en una situación de crisis, ahorita es cuando. Es decir, México estratégicamente tiene que internalizar que estamos en ese momento y establecer sus estrategias políticas de acuerdo a ese nuevo contexto. Porque luego me ha tocado que cuando uno empieza a hablar de esta variedad de elementos que estamos viviendo, como que siempre siento que hay un poquito de ese veneno que decía yo del sistema ideológico, en el sentido de decir, no, pero es que ese poder, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No?
una vez más, el planteamiento ideológico de la omnipotencia, ¿no? Es decir, que es imposible que te quites de encima ese asunto. Entonces, imagínense, ¿no? Y ahí sí me gustaría, por ejemplo, recordar la importancia epistemológica de las energías de combate. Y me refiero particularmente a lo que están haciendo ahorita los compañeros y compañeros en el Sahel, en África, ¿no? Tomás Sankara, su energía, otra vez con Ibrahim Traoré, y que están combatiendo el colonialismo francés en vivo, ¿no? Y con fuerza. ¿Y qué están haciendo? Pues están demostrando que de lo que se trata es de que efectivamente si eliminas la corrupción, que la corrupción en un ambiente de imperialismo es estar tendiendo los dados a favor de los poderes transnacionales, y por eso es importante los temas de soberanía. Es decir, México ha enunciado en su modelo económico la necesidad de soberanía porque precisamente es la única forma en la cual puedes empezar a tener otro tipo de procesos económicos, no solamente de cantidad, sino de cualidad. Y ahí es donde fue muy importante en el modelo económico de la 4T presentar esta noción de estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque empiezas a recuperar, pues tenías un problemón porque los salarios habían perdido 3/4 partes de su poder adquisitivo desde 1976 al 2018, ¿no? Es decir, no es que se les fue deslizando hacia abajo, sino que la política expresa del neoliberalismo era mantener los salarios a nivel de subsistencia mínima, es decir, la ley de bronce de David Ricardo, ¿no? Solamente para que puedas regresar a tu lugar de trabajo al otro día. Bueno, pues eso, sin sumarle el outsourcing, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda la afectación al mundo del trabajo, ¿no? Toda la pauperización sistemática, ¿no? Era muy claro, era el modelo precisamente, ¿no? Y nos decían además el mito en la ciencia económica que se repitió en todas las universidades, ¿no? De que pues el salario era inflacionario, ¿no? Y que no hay que parar de decirlo en estos momentos, porque así como ese mito, hay muchos otros mitos económicos que todavía siguen vivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo si se dan cuenta, tenemos ya, cuando empezamos a repasar estos mitos y este maltrato epistemológico y estas afectaciones, de alguna otra manera el neoliberalismo, ahorita que venía caminando hacia acá, pensaba, ¿no? Que de alguna otra manera, pues ya es incluso hasta un concepto fósil. Es decir, significa ya nada más la muerte de un modo de producción. Pero también nos está estorbando un poquito porque no lo estamos leyendo todas las veces desde su núcleo como modo productivo, es decir, en su fundamento. Entonces nos falta también mucha economía otra vez en el ambiente, porque durante el neoliberalismo otra afectación fue que pues la economía se convirtió en economía neoclásica, en economía matemática, en economía financiera, es decir, se confundió, se redujo la economía a finanzas. Y eso le afecta pues a toda la gente, porque por ejemplo, ahora que hemos tenido oportunidad de estar en los medios públicos, pues de alguna u otra manera la responsabilidad está que en 2 minutos tú le transmitas a la gente un fenómeno económico. Y antes lo único que se hacía era una lectura de los tableros, ¿no? Subió aquí, bajó acá, sin explicar nada más, ¿no? Y además recordando que no nada más la economía es el asunto del sector privado, sino del sector público y del sector social. ¿Qué quiere decir? Desde el 2018, e incluso está consagrado constitucionalmente, pues nosotros funcionamos como una economía mixta de estos 3 elementos: el sector privado, sí, pero también el sector estatal y el sector privado, que están en metabolismo permanente. Entonces, esta perspectiva nos demuestra que cuando superas ya la captura durante el neoliberalismo que tenía el sector privado sobre el sector social, pauperizándolo, y sobre el sector estatal, pues con toda la estructura de corrupción, pues lo que vimos es de que pues la distribución, fuimos campeones, ¿no? En mala distribución de la riqueza, y ahora lo que estamos viendo con este cambio de rumbo, pues es todo lo contrario. Hay una salida de 13.5 millones de personas cuando lo medimos por pobreza multidimensional, 15 millones si lo medimos nada más por el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, ese indicador apunta hacia arriba en el sentido de que cuantitativamente ya hay una recuperación, está bien, pero que hay cosas conceptuales que tenemos que enunciar. Por ejemplo, durante el neoliberalismo nada más eras tú y tu salario, el ingreso privado.
Pero ahora cuando se hicieron constitucionales todos los programas de bienestar, quiere decir que además de tu ingreso, de tu reconocimiento a tu trabajo individual, también hay un reconocimiento a tu trabajo en tanto colectivo. Tienes un ingreso social, ¿no? Ya ahorita está en 17% del ingreso de una persona, viene por esa vía. Pero ahí no es lo importante lo cuantitativo, aunque sí, sino lo cualitativo en el sentido de que se está habilitando otro tipo de ingreso que se entiende ya como una normalidad constitucional. Que yo no tengo nada más un reconocimiento como agente económico a través del sector privado, sino que lo tengo a través de los tres elementos. También del sector estatal y del sector social. Entonces, es una rotación completa ya de cómo se entiende la economía y su dinámica. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que entonces vamos a analizar? ¿El PIB es suficiente? No lo fue. Por ahí está un indicador de desigualdad, el Gini, pero tampoco, ¿no? La verdad, ¿no? Porque pues no se va a resolver además midiéndole, ¿no? Es como si aquí estuviera inundadísimo, pues vamos viendo cuántos metros son, pues el problema ya está acá, ¿no? Hay que salir, ¿no? Nadando, ¿no? Entonces, el tránsito de al bienestar en términos del modelo económico es entender también la cualidad del proceso económico. Por eso fue muy interesante, ¿no? De que de repente ya cuando entrábamos al súper, pues nos empezamos a dar cuenta que había un montón de sellos negros en varios productos. Nosotros no nos enterábamos, pues que teníamos ahí simplemente una bomba impresionante de ultraprocesados que provienen del Telecán. Pero entonces lo único que teníamos de contenido, no de nivel salarial, de contenido de nuestro salario para la reproducción, era una bomba de grasas, azúcares, y grasas saturadas, y bueno, ustedes saben, ¿no? Que hay. Y lo que no vemos, ¿no? Que ese es el problema que tenemos ahí, pero ya se visibilizó y aunque no podemos medir de que hacen falta muchas cosas y por supuesto de que el consumo tiene una característica de ser cautivo en el capitalismo, entonces no hay tal gobierno del consumidor tal cual, ¿no? Entonces, pero ya su visibilización nos dice que hay un cambio de ruta en qué medimos, ¿no? Entonces ahí es no nomás el nivel, ahora es el contenido, ¿no? En términos de bienestar, está la discusión de la jornada de trabajo que también es fundamental porque la jornada de trabajo incluso en la discusión de Marx, pues para Marx la jornada de trabajo es el máster de volumen. O sea, la distribución del tiempo social, esa es la clave del dominio de la acumulación capitalista. Entonces, el neoliberalismo, pues con el outsourcing y esto que mencionábamos, pues se llevó el país al contenido de la plusvalía absoluta. Es decir, en lugar de hacer mejoras tecnológicas, simplemente dilatar la jornada de trabajo, pero además ya empezaron a salir también temas interesantes de las jornadas ocultas en el transporte público y sobre todo también el trabajo no pagado, ¿no? El de la generación de las condiciones para la propia fuerza de trabajo, es decir, hay todo un mundo cualitativamente distinto, ¿no? Entonces tenemos que develarlo también para que podamos estar ya en clave de bienestar para poder seguir avanzando en esta materia, es decir, identificar los elementos que desperdigados ahorita están ahí, pero están avanzando, pues, ¿no? Porque aquí, y con esto es de lo central que quiero transmitir también, que saber, pues, que no hay simplemente un momento en el cual podamos decir, ya, este lunes ya se acabó el modelo neoliberal y todas sus características, ¿no? Quiero insistir en recordar que hay un nivel de proceso de largo plazo, es decir, el momento que estamos viviendo no solamente es un momento político, sino es un momento de coyuntura histórica y esto lo tenemos que asumir, en tanto esto por lo regular tiene una buena y una nueva, una buena y una mala, no sé. Cual quieran primero, voy a asumir que la mala es que si ese portal no lo aprovechamos, pueden venir procesos muy serios todavía, fuertes, ¿no? A nivel climático, a nivel político, estamos viendo cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no?
y pues por eso, ¿no? Tiene esa connotación de emergencia y de la, yo diría que del diálogo franco también en la academia, ¿no? Porque la academia pues también nos hicimos en un contexto de neoliberalismo, ¿no? Entonces tenemos que también ver qué de ahí traemos ahí que no queremos, ¿no? Hay que hacer unas reuniones para exorcizarnos. Bueno, no, el exorcismo no, más bien una buena limpia, ¿no? Así un palo santo para que se nos quiten esos espíritus, para poder, la buena de que es una oportunidad que tiene mucha fuerza para transformar. Es decir, la misma fuerza que nos hundió en esa crisis es la misma fuerza que está potencialmente para la recuperación a un nuevo entorno, ¿no? Y ahora, lo que me preocupa de todo esto, por supuesto, es que aprendamos a reconocer también, creo que son dos conceptos que también quiero agregar aquí a mi participación, que tiene que ver con algo que, por ejemplo, ayer también decía Gustavo Petro en la ONU, que incluso es un concepto económico que está satanizado, pero un nivel de satanismo que loco, porque hay cosas satánicas que incluso el símbolo anda por ahí, ¿no? Y anda como warning, ¿no? Pero este es tan satánico que se olvidó. O sea, que no, en realidad ni siquiera si lo ves no lo reconoces, ¿no? A ese nivel de ocultamiento que es el de planificación. Es decir, el Estado no nada más está de vuelta, sino que el Estado en realidad es una forma, es una relacionalidad, ¿no? O sea, hay una gran confusión entre Estado y máquina estatal, pues. Son dos cosas distintas. El Estado son tres elementos, de acuerdo a García Linera, en su reciente libro sobre el Estado, que recupera el concepto de Marx, que es la máquina estatal, la que identificamos comúnmente como gobierno, pero también es el resultado de las fuerzas económicas concretas. ¿Cuántas transnacionales tienes? ¿No? ¿Son nacionales mayoritariamente o son de otro lado? ¿Quién controla sectores estratégicos? Es decir, esos elementos son también sustancia de la discusión estatal. Y el tercero, el ambiente racional. Es decir, la discusión, lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo Estado, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora ha habido una confusión que viene del neoliberalismo de posturas que pueden enunciarse como antiestado, pero sería un sinsentido, porque no puede estar anti la relacionalidad que es materialmente existente. No sé si me explico. O sea, no es así como que digamos, no, pues suspendamos la ley de la gravedad, ¿no? Y nos ponemos a flotar por nuestra voluntad. Pues no. Podemos desconocer el Estado. También hay que reconocerlo que en las ciencias sociales parte de su crisis es que dividió la esfera económica de la esfera política. Entonces, por eso hay también muchas confusiones, ¿no? Pero, pues esto lo digo porque cuando se enuncia estado de bienestar, no lo reduzcamos a que simplemente es una partida presupuestal, ¿no? Que viene del gobierno, ¿no? Es una fuerza adquirida, es decir, es una capacidad nueva, ¿no? Entonces, pondría en dos niveles esto que quiero señalar de la planificación, porque la planificación tiene un componente adicional, que esto no lo mencionó Petro, pero es parte del proceso, que es la programación. Es decir, no podemos hacer todo en un momento. Tenemos que ir planteando sistemas, subsistemas, ir apuntando, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Tiene que haber una estrategia, ¿no? Porque hasta ahora el problema es de que pues hay una desesperación total, por ejemplo, ¿no? Las obras prioritarias, ¿no? ¿Cómo que durante la pandemia se sigue avanzando en las refinerías? Pues es que precisamente por la pandemia que te está marcando una crisis estructural fuerte, es que es necesario hacer ciertas cosas, pero para poder entender ese tipo de cosas, pues tenemos que otra vez, tenemos que otra vez tener muy claro de que el Estado va a planificar, pero en tanto Estado, y con esto quiero decir, no en tanto máquina estatal solamente, sino que tenemos que ir asumiendo también nuestro rol como sector social en esa materia también.
¿no? E ir impulsando todas estas contradicciones que todavía se ven. Es decir, todavía hay muchas cosas que tenemos que redefinir, ¿no? Como el concepto de desarrollo mismo, por ejemplo, ¿no? Esta discusión entre desarrollismo y otra cosa es tener las condiciones mínimas para tener soberanía económica. Es decir, ampliar, ¿no?, estas categorías para poder ir planteando lo nuevo. Parte del bienestar inicia con todos estos elementos que estamos señalando de recuperación material, pero también es necesario con esta renovación, esta revolución categorial, esta recuperación del materialismo histórico, de entender también los procesos y las estrategias que vamos a ir siguiendo también a nivel subjetivo. Es decir, cómo se nos presenta en las diferentes particularidades y situaciones, pues, ¿no? Y esto es muy importante porque los estados que logren esta unión entre la máquina estatal, las fuerzas económicas y el ambiente racional necesitan tener una coordinación, porque los mares que vamos a navegar en el siglo XXI requieren una comprensión clara de los procesos económicos y su historicidad. Y desde ese punto de vista, pues ahora sí, ¿no?, renovar nuestros criterios de análisis para poder establecer cuándo es que se gana terreno y se fortalece la estructura de bienestar que se está planteando y cuándo a lo mejor no, pues no, también es importante tener esa perspectiva, pero que el piso mínimo, pues desde este punto de vista, sea esta recuperación de análisis a nivel de Estado, en su sentido de que en última instancia es la representación de la relacionalidad compleja de la comunidad orgánica histórica que está ahí, ¿no? Que aunque durante el neoliberalismo fue súper golpeada, pero pues en realidad el asunto pues es de que la comunidad pues no es, o sea, tenemos millones de años de evolución, ¿no? O sea, no es así de que fue un traspié ahí fuerte, pero el asunto es de que hay muchísimas capacidades para poder construir lo nuevo, porque lo estaríamos haciendo como muchas otras veces, ¿no? Es decir, la crisis no es distopía, la crisis es el momento serio y contundente de transición. Muchísimas gracias.